a lo que pasó el finde en el país. Ah, correcto. Tenemos las imágenes de Bahía, ahora los vamos a poner. Traje, bueno, en realidad no se pone a pensar y dice, bueno, desde el hoy, ¿no? Desde este gran marco de unidad que ocurrió en el país el fin de semana, ¿es la primera vez que pasa a nivel mundial? ¿Somos únicos en el mundo en el cual, el único movimiento en el mundo en el cual el movimiento feminista, las disidencias, el movimiento obrero, los estudiantes, jubilados, se unen en contra de políticas de tipo neoliberal? Y la verdad es que no. Hay una experiencia previa que me interesaba traer para compartir con ustedes, a ver, que es la gran huelga de mineros del año 1984 en Inglaterra. Mira vos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en la columna de hoy? Vamos a hablar de lesbianas, gays y mineros contra Margaret Thatcher. Bien, bien. No, lo que es tener un profesor de historia en este programa es una cosa espectacular. ¿Ha visto? O sea que no, pará. O sea que no es que los zurdos empobrecedores cayeron en la Argentina el año pasado a venir a oponerse a una política de gobierno poco clara en algún sentido, sino que esto viene de luchas anteriores hasta en países europeos como es Inglaterra. Del primer mundo, no Del primer mundo, correcto. Exactamente, digo, esta idea de que, bueno, de que los zurdos empobrecedores y la ideología woke está arruinando el mundo, bueno, no es una idea muy nueva, sino que tiene sus raíces, o uno podría situarla a finales de la década del 70 en Gran Bretaña, ¿no? Que son los años de ascenso de Margaret Thatcher al poder, ¿no? En el año 1979, y se podría decir que es el final, o el comienzo del fin, mejor dicho, de el estado de bienestar, ¿no? Luego de años, de la década del 70, es una década muy crítica, ¿no? Hay una crisis económica muy, muy grave, que es la crisis del petróleo de 1973. ¿Tenemos la primavera francesa también o no? En el 68, el mayo francés. Perdón, antes. Un par de años antes, el mayo francés, pero tenemos una crisis muy grave en términos económicos, que es la del 73. Gobiernos conservadores, o sea, de derecha, y laboristas de izquierda, bastante malos, ¿sí? Se dice que estos gobiernos, ¿sí?, habían aceptado tácitamente que la obtención de ganancias y el bienestar de las personas eran irreconciliables. Frente a esa disyuntiva, ¿sobre quién se van a apoyar? Sobre los industriales, los empresarios, los financieros, ¿sí? A la vez, veían con mucha protesta los sectores de poder británicos, los sectores concentrados británicos, el avance de la protesta obrera, ¿sí?, frente al malestar económico, y racial también por parte de los trabajadores británicos. Había mucho conflicto racial. Pensemos que es un momento de gran inmigración en Inglaterra, ¿sí? Claro. De Asia, ¿sí?, de América Central, ¿no? Es el momento en el cual surge el punk, por ejemplo, el reggae, el ska. Pensemos en estos movimientos culturales en el marco de ese contexto como movimientos de protestas, ¿no? Entonces, frente a esta crisis, ¿sí?, que se estaba viviendo en Inglaterra, ¿sí?, se entiende la llegada de Margaret Thatcher y el Partido Conservador al poder en el año 1979, bajo la idea de que, bueno, no había alternativa. Frente a la crisis había que haber un ajuste muy grande, ¿sí? No había otra salida, supuestamente, ¿sí? ¿Y qué implicaba eso? Bueno, un enorme recorte del gasto público, ¿sí?, bajo la idea de que no existe la sociedad, y esto lo dice Margaret Thatcher, sino que solamente los individuos. Así decía, no existe la sociedad. Bastante parecido el discurso. ¿Sí, no? Hay cosas muy parecidas, por ejemplo, como algo que dice Thatcher en el año 1979, que el incesante crecimiento del sector público ha colocado una aplastante carga sobre el sector privado, que es el que crea la riqueza, y que no tenemos más alternativa que aceptar una reducción en el nivel de vida para que se recuperen la inversión y el empleo. Justo, además, profe, una contradicción importante con lo que es la historia colonialista de Gran Bretaña, que si bien eran los sectores privados los que salían a descubrir al mundo, siempre eran bajo la ayuda, el amparo y el paraguas del Estado, que decía: usted vaya, traiga producto, conquiste, se hace cargo de la ruta, nosotros nos hacemos cargo del territorio. Exactamente, esa idea de que, bueno, fueron el espíritu privado sin ninguna participación estatal. La realidad es que no se sostiene. Hay historiadores como Eric Hobsbawm, historiadores del primer nivel, que demuestran lo contrario, ¿no? Que el Estado británico, en connivencia con el capital privado, fue el que, bueno, garantizó o dio rienda a la expansión imperial de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, hago un breve paréntesis, que acá es lo que me interesa de lo comparativo con lo que puede estar pasando ahora aquí en América Latina, lo propio también en Estados Unidos.
ese discurso en ningún momento hizo que, no sé, historiadores de la época le dijeran a Margaret Thatcher, oiga, esto no pasó en realidad así en la historia del crecimiento de nuestro país. Sí, claro. Sí. Okay. A ver, en torno a la figura de Thatcher se articula un movimiento de resistencia muy importante, sí, desde el momento uno, encabezado por sindicatos, sí, principalmente por el sindicato minero, ¿no?, que es lo que vamos a hablar ahora, pero también de distintos intelectuales de la izquierda británica, sí, que se oponen a las políticas de recorte del thatcherismo, ¿no? Y Margaret, que se los pasaba por el trasero. Exactamente, no le importaba demasiado. Le importaba un pero bueno, Thatcher asume prometiendo que el nuevo mundo de individuos se crearía a través del libre mercado y la libre competencia, y no a través de la cooperación y de la ayuda pública, ¿no? Ahora bien, frente a esta crisis que se venía viviendo en la década del 70, muchos sectores de la clase trabajadora apoyan a Thatcher, pensando que esta nueva ideología iba a traer un mayor beneficio y si sale bien, para sus vidas. Decían entre ellos. Y si sale bien, pero en inglés. Exactamente, no sé cómo se dice en If inglés. it works. Pero bueno, sin lugar a dudas, Thatcher tiene un gran apoyo popular al momento de ganar las elecciones del 79. Y sin embargo, rápidamente inicia una ofensiva sobre las condiciones de vida de los trabajadores británicos. Por ejemplo, haciendo un recorte brutal en las políticas de vivienda pública. ¿Qué les dice Thatcher? Compren la vivienda que ustedes tienen. ¿Sí? Se la compran al Estado. ¿A través de qué? De créditos y de hipotecas, ¿sí?, que los bancos privados van a darle. ¿Quiénes son los que salen ganando? Obviamente, los bancos privados. El Estado se corre de la necesidad o del deber, mejor dicho, de garantizar la vivienda pública, y se generan muchas tensiones en torno a las viviendas, ¿sí?, en torno a la situación de las viviendas, el malestar, ¿sí?, las malas condiciones. Por otro lado, también aumenta el desempleo rápidamente, ¿sí?, y se empiezan a dar choques raciales, ¿sí? Los trabajadores blancos de Inglaterra le van a echar la culpa, obviamente con un discurso gubernamental y de los medios conservadores, a los inmigrantes, bajo la idea de que le estaban quitando el trabajo a los trabajadores ingleses, ¿sí? Sin embargo, a pesar de esto, en las protestas, por ejemplo, de Brixton del año 1981, muchos trabajadores blancos, ¿sí?, y racializados, ¿sí?, asiáticos, de América Central, se unen para resistir los embates del thatcherismo. Frente a lo que se genera entonces en los primeros años del gobierno de Thatcher es un momento de crisis. Sí, ¿no? ¿Sí? Bastante. La cosa no hay dominio total, sino que se genera una crisis social muy importante, una tensión importante entre el 79 y el 81-82. Y ahí se produce algo que es importante porque implica hablar de nuestra historia, que es la Guerra de Malvinas. Claro. Correcto. Para evitar el descontento interno, ¿sí?, o para amalgamar, ¿sí?, a los sectores descontentos, ¿qué hace Thatcher? Se embarca en la Guerra de Malvinas, apelando al nacionalismo de los ingleses, con el sentido de decir, bueno, basta de diferencias. Juntémonos todos con esto. Exactamente. Una guerra de la cual obviamente Inglaterra sale victoriosa, con lo cual le da un enorme impulso a Thatcher para ganar las elecciones del 83. Mirá. ¿Sí? Y ahí es donde comienza nuestra historia de hoy. Porque en realidad, ¿sí?, lo que habilita la victoria electoral de Thatcher en el 83 es que el gobierno conservador dirija su mirada, ¿sí?, a su enemigo, ¿sí?, al enemigo más fuerte que tenía, que era la clase obrera organizada inglesa. ¿Sí? El movimiento obrero más viejo del mundo. ¿Sí? El movimiento obrero nace en Inglaterra y tiene un poder de negociación muy fuerte, sobre todo a partir de la segunda posguerra, ¿no?, con el estado de bienestar, las conquistas sociales, etcétera. ¿Cuál era el objetivo del gobierno de Margaret Thatcher? ¿Sí? ¿Cuál? El sindicato más poderoso del Reino Unido, el Sindicato Nacional de Mineros. ¿Sí? Como sabemos, ¿sí?, la minería de carbón en Inglaterra tenía un peso muy importante en la economía, ¿sí? Y en febrero de 1984 el gobierno anuncia el plan de cerrar 20 minas, ¿sí?, lo que iba a generar en todo el Reino Unido, ¿sí?, en Inglaterra, en Escocia, ¿sí?, en la zona de Irlanda, en Gales, ¿sí?, que iba a llevar la pérdida de más de 20.000 puestos de trabajo, ¿sí? Por lo tanto, en marzo del 84, el sindicato de mineros, el NUM, por sus siglas en inglés, declara una huelga por tiempo indeterminado. Y se va a abrir la huelga más larga de la historia de Gran Bretaña, que va a durar un año entero. Sí, los mineros en huelga. Que lo podemos ver eso en Billy Elliot, por ejemplo. En Billy Elliot exactamente. En Billy Elliot y en la película Pride, ¿sí? Que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? En la columna, ¿sí? Sí, Moreto. Atención, hay un audio para el profesor, ¿ya? Hola. Hola. Excelente columna del profe. Quiero sumar para los que miran series como una apostilla
que la serie This is England muestra exactamente el odio a los pakistaníes, la posguerra, la destrucción de viviendas de la juventud que estaba perdida y que eran obreros que habían quedado sin sus padres, ¿no? Que habían ido a la guerra y habían muerto. Exactamente. Muy fuerte, muy copada esa serie. Muy vieja también. Qué público. ¿Cómo está doble trocha, la verdad? No Qué para de público pegar un mensaje impresionante, bueno detrás del otro y la gente contenta porque volvió el profe. Bueno, obviamente también la serie This is England, uno puede pensar en los discos de los Sex Pistols, de Sí, Clash, hay digo, de todo. que hablan de ese descontento, ¿no? Ahora bien, esta idea de cerrar las minas, ¿no? En términos económicos, era bastante poco rentable, digo, Claro. bajo la lógica no neoliberal de la rentabilidad. Expulsar a 20.000 personas de sus puestos de trabajo y obviamente el impacto que iba a generar, iba a hacer que el Estado gaste más en pensiones de jubilación, Sí, claro. indemnizaciones por despidos, ¿sí? En subsidios de desempleo, que costaba más que mantener las minas abiertas. Era más barato mantener a los obreros trabajando. Y sin embargo, lo que hay atrás de esto es una iniciativa política de golpear Claro. al sector que podía resistir o llevar adelante la resistencia, ¿sí? A las políticas de recorte. Ahora bien, ¿sí? Desde los medios conservadores y desde el gobierno se decía que los obreros estaban infiltrados por elementos soviéticos, que eran agitadores comunistas, ¿sí? Y por eso desde el Estado se autorizó a la policía, por ejemplo, a invadir literalmente los pueblos mineros, ¿sí? A requisar de forma ilegal las casas, ¿sí? A espionar a los obreros o financiar rompehuelgas, ¿sí? Gente que contrataban para ir, obviamente, a romper la huelga. A pesar de esto... Paréntesis, esta última manifestación que se hizo el día sábado en la Argentina no tuvo intervención Patricia Bullrich y no hubo gente hubo ningún- corriendo a nadie Qué ni loco, golpeando a nadie, no hubo gente detenida, no hubo destrozos Nada. y no hubo quema de nada. Qué ¿no? raro. Estuvo raro, ¿no? Como... Qué extraño. Pero aparte, ojo, sábado a la mañana le informaron a Bullrich que no iba a tener participación en el protocolo. Se debe haber puesto Exactamente. como loquita mal. Es algo para tener en digo, para la gente que a veces cree en la efectividad de ese discurso, fue efectiva la manifestación para el Estado el sábado porque no hubo ningún gasto. No. No hubo ningún gasto de cosas rotas, No. no hubo ningún gasto No hubo de... que pagar horas extra a ningún policía. Claro. No hubo que pagar horas extra a ningún barrendero, ni nada. Y Todo aparte- bien, la gente se manifestó pacíficamente de golpe. Qué raro. Esta idea, ¿no? De que, bueno, la gente cuando se manifiesta va a generar disturbios. La realidad que fue Sí, una sí. marcha ultra pacífica, digo, no hubo disturbios en ningún lugar. Entonces, bueno, esta idea, ¿no? Como de combate que se da desde el gobierno de forma constante, bueno, evidentemente, cuando no interviene la policía, la forma que interviene o que ha intervenido en las últimas Claro. manifestaciones, bueno, Las cosas salen bien. la cosa sale bien. Ahora, más allá de esta campaña de demonización Sí. que llevó adelante el gobierno de Thatcher, más del 80% de los mineros de todo el Reino Unido participó en la huelga durante más de un año, ¿no? Una bueno. huelga muy grande, ¿sí? Y por esto presentaron a los mineros como el enemigo interno. Mira, Ahora bien, más viejo que... Más viejo lo del enemigo interno. esta huelga, ¿por qué se mantiene? ¿Por qué se sostiene? En principio por la fuerza del sindicato, Sí. por el enorme apoyo que los huelguistas recibieron de distintos grupos. En principio, las mujeres y las familias de los mineros. ¿no? Claro. Claro, Que sí. organizaban comedores, ¿sí? Juntaban fondos, hacían tareas de propaganda y de agitación. Aparte me imagino también, profe, la irrigación puebleril, ¿no? Que había en cada uno de las estos comunidades sectores. obreras, sí, Claro. apoyando a los trabajadores, porque en realidad la existencia de esas comunidades dependía. De la mina, De la totalmente. mina. Si no Entonces, había mina, no había pueblo. No importaba si vos trabajabas o no, tenías un familiar, un amigo, un vecino, Así vos seas el del compraba- mercadito. el que te compraba en el mercadito, Sí, sí, sí. sumándose entonces a la resistencia. Sin embargo, sí, y acá, si me pasan las fotos que mandé, A ver. A ver. aparece un grupo que es muy interesante, ¿sí? Porque para julio de 1984, Mark Ashton, un militante comunista de 23 años, y Mike Jackson, ambos activistas gays, ¿sí? Formaron la organización Lesbianas y Gays en apoyos a los mineros, ¿sí? LGSM, con sus siglas en inglés, ¿sí? Mira. Ahí tenemos una foto, ¿sí? Durante esos años, la comunidad gay británica, ¿sí? Las disidencias británicas vivían años complicados, ¿sí? La epidemia del SIDA golpeaba Ujú. muy fuerte, eran acusados desde los medios ¿sí? conservadores de ser los portadores ¿sí? Sí, sí, sí. De la peste rosa, ¿no? Algunos diarios como The Sun, ¿sí?
promovieron la idea de construir campos de concentración para los homosexuales en esos años. Siempre ¿sí? tan tranqui de esa Exactamente. Siempre tan ¿sí? tranqui. Y en este marco de estigmatización, Ashton, ¿no? Este militante comunista, este militante gay, ¿sí? acerca las reivindicaciones de los mineros al colectivo LGBT. ¿Sí? LGBT. ¿Por qué? En los mitines de las organizaciones repetía que era imposible ser gay y solo preocuparse por lo que le pasaba a los gays. Por lo que había que unirse a otras luchas. En poco tiempo, en más de 10 ciudades, se formaron distintos grupos de lesbianas y gays en apoyo a los mineros, organizaron viajes a las comunidades mineras para ofrecer su apoyo, ¿sí? Y para repartir el dinero recaudado en fiestas, por ejemplo, como la que organizan, una que se llama Pits and Perverts, ¿sí? Pozos mineros y pervertidos. Excelente. ¿sí? Jugando un poco con esta idea de los pervertidos apoyando a Gran los nombre. mineros, donde tocó la banda Bronski Beat, ¿sí? Y con la cual, por ejemplo, compraron una camioneta para que las comunidades puedan llevar a los mineros a las huelgas, ¿sí? Muy bueno. Lo que es muy interesante, ¿sí? Es lo que dice un sindicalista de las comunidades mineras, Dai Donovan, es que la homofobia en las comunidades mineras, no estamos hablando de comunidades libres de homofobia, tan homofóbicas como el resto de la sociedad, ¿sí? Pero que existía una indiferencia y distanciamiento hacia las cuestiones de la comunidad LGTBI, ¿sí? Aún así, los militantes gays supieron hacerse querer y enterrar viejos prejuicios, ¿sí? Pasaron tiempo en las casas de los trabajadores, compartieron fiestas, compartieron mitines, ¿sí? Dieron discursos, ¿sí? Recorrieron las escuelas, repartieron alimentos, ropa, compraron obviamente una camioneta, ¿sí? Juntaron dinero y se generó una sensación de unidad muy fuerte, ¿sí? Mike Jackson, uno de los referentes de LGCM, dice... Nos invitaron a dar un discurso delante de 300 personas y como sabían que estábamos nerviosos, al terminar los mineros nos ovacionaron. De noche nos quedamos en sus casas, salimos a pasear con sus hijos por el paisaje escarpado, fuimos a sus reuniones. Me sentí como en casa. Gracias a las aportaciones de este grupo, la huelga minera pudo seguir más tiempo del previsto. Y para marzo de 1985, los mineros encabezan la Marcha del Orgullo. Mira, más de 150 mineros van a Londres y encabezan la Marcha del Orgullo, ¿sí? En respuesta a la solidaridad, ¿sí? Que habían experimentado por parte de la comunidad de gay y lésbica británica, ¿sí? Es más, diciendo que estamos enterados, decían los mineros, de los problemas, ¿sí? De las disidencias, estamos enterados de el problema de el impacto ecológico, ¿sí? Del desarme nuclear. Esta idea que se repite mucho en la actualidad de, bueno, la ideología progre, entre comillas, no dialoga con los problemas de los trabajadores reales. Bueno, acá los tipos decían, estamos al tanto de eso, y por eso venimos a apoyarlos, ¿sí? Lo que es muy interesante también, ¿sí? Es que para... un par de años después, ¿sí? En un congreso del Partido Laborista, el partido de izquierda más grande de Inglaterra, la sección de los mineros que participa dentro del Partido Laborista promovió, ¿sí? que el partido político hiciera suyas las reclamaciones, ¿sí? Del movimiento LGTBI. ¿Sí? Bueno. Son los que votan a favor de que los reclamos de las disidencias pasen a formar parte de la carta programática del partido. Claro. Son los mineros los que permiten ingresar, entre comillas, ¿sí? Las reclamaciones y los reclamos de la comunidad de gays, lesbianas, trans británicas, ¿sí? Un par de años más tarde, en 1987, también los mineros acuden en representación al funeral de Mark Ashton, ¿sí? Que muere de SIDA a los pocos años, a los 27 años muere de SIDA y genera un cimbronazo muy grande entre los trabajadores mineros, ¿sí? Y en 2013 volvieron a reunirse para brindar por la muerte de Margaret Thatcher. No, muy bueno. Ahora bien, ¿cómo terminó la huelga? Como yo les decía, la huelga fue derrotada, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue derrotada? Fue derrotada, ¿sí? La presión policial, la presión política del gobierno de Thatcher hizo que los trabajadores terminaran, ¿sí? Aceptando el cierre de retiros minas, voluntarios. los retiros voluntarios, ¿sí? Y que muchos por una necesidad económica volvieran a trabajar. Ahora bien, uno pregunta, ¿no? Como para ir cerrando, ¿no? ¿Por qué traer una derrota, ¿sí? Después de una movilización tan grande como la del sábado, ¿sí? No es una forma de desanimar. Entonces, retomo lo que dice un historiador británico, sí, que es Edward Thompson, dice, solo se recuerda a los victoriosos en el sentido de aquellos cuyas aspiraciones anticipaban la evolución subsiguiente. Las vías muertas, las causas perdidas y los propios perdedores
se olvidan, ¿no? Pero no, aún en esas derrotas, si en esas causas pendientes que quedaron, todavía nos pueden seguir iluminando, ¿sí?, las disyuntivas, los conflictos que enfrentamos como sociedad en la actualidad, ¿no? Y cierro con una cita también de Thompson, que hoy estaría cumpliendo 101 años, ¿sí? Decía lo siguiente en la década del 80, ¿no? Si llega el Estado policial, el Estado represor, entonces, sea el que sea nuestro género o color, nos encontraremos en una misma prisión llena de gente, y si disparan los misiles nucleares, juntos moriremos. Sería mejor que eso no sucediera. Y si la cultura alternativa puede encontrar la manera de reconectar con una cultura nacional activa, esto llevará refuerzos en estos momentos de necesidad. Si podemos encontrar formas de coordinar la resistencia y de articular la conciencia creciente, se puede vislumbrar la posibilidad de reestructurar nuestras instituciones con una nueva inventiva democrática. Esto puede tardar más de lo que podemos esperar, pero valdría la pena trabajarlo juntos. Puta que valdría la pena, Espectacular el profesoria, como siempre. Ha vuelto y ha vuelto mejor que nunca, te diría.